Hola, aquí Eduardo de Hay Humanidad, como siempre, pero no con un inicio como el de siempre. Así como un buen pan se va comiendo a pedacitos para disfrutarlo todo, un texto que nos gusta también tiene sus buenas migajas que nos hablan de cosas profundas y que nos mueven las tripas y la cabeza. Es por eso que ahora vamos a escuchar las migajas de Hay Humanidad, un espacio que hicimos para compartirles textos que nos mueven, nos conmueven y nos gustan. Aquí queremos mostrarles qué piensan y escriben otras personas en esos encuentros entre lo más que humano y lo humano, y pues veremos a dónde nos llevan, qué nos hacen pensar y cómo nos hacen sentir. En esta primera migaja, Mariana nos va a compartir algo, ¿cierto? Hola Mariana. Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo van? Y también está Dani. Hola, muchas gracias por estar La aquí. combi completa. Sí. Ajá, claro, los reales. Bueno, ¿qué nos trajiste para esta, nuestra primera migaja de la historia? Bueno, yo re traicionera porque la primera migaja que traje no es una migaja. Es como un pan, pero como de esos panes así que son re chiquitos y que todavía cuestan 500, pero son ínfimos, son chiquitos. Un micropan si se quiere, porque es un texto cortico, es un microcuento que, pues, así como para contarles el contexto, escribí hace por ahí 2 o 3 años para una revista literaria independiente que se llamaba, porque ya cerró, Proyecto Extraversa. Entonces, sí, fue un microcuento que escribí, creo que lo voy a leer y después hablo de por qué lo escribí. Eso, dale. Pensando en qué. Dale. La partida del sol. Inti emergió de entre los cerros temprano, peinó sus crines rojas de arriba abajo hasta calmar sus nervios, enredó en su cuerpo una bata de hilos argentos y con sus finos dígitos abrió la canilla de la bañera. Entretanto, sació su apetito con carne de venado aún goteante. Bebió un té de araucaria y suspiró por última vez su aroma sobre el cuello de Andes. Regresó al tocador. Con un suave siseo dejó resbalar la bata por su cuerpo. Remojó primero el pulgar del pie, luego la pantorrilla, el muslo, el vientre llanísimo y finalmente ahogó el busto. El agua tibia, ante el contacto de su piel, supo recibir bien las raíces de mangle rojo que nacían de sus muñecas. Ya todo olía a cangrejo y sal. La vigilia se escurrió entre el sifón y con un último movimiento de costillas, los pulmones se le llenaron de agua. Inti había dejado de ser luz para convertirse en manglar. Wow. Qué hermoso. Este microcuento, yo creo que es como de mis cuentos favoritos, como de los que he escrito, porque tiene como un mix de muchas cosas. Recuerdo que lo escribí mirando a los cerros y pensé en el sol, ¿no? El sol que se asoma por allí. Y pensé en lo rico que es ser humanos, ¿no? Que es poder como vivir un poco en el mundo de lo material. Y pensé en un Dios que quería convertirse en eso. Y es un Dios que como que en este momento yo lo pinto como, o sea, femenino, porque, o sea, aquí entre nos lo pinté, o sea, lo imaginaba a Inti como una amiga. Saludos a María Andrea, porque como que imaginé al personaje como, o sea, con su aspecto. ¿Amiga María Andrea? Sí, como mi amiga María Andrea. Pero sí, imaginé como un Dios deseando ser carne, deseando ser materia y que se convertía en manglar. Y esto de convertirse en manglar nació como de una experiencia como toda introspectiva que tuve. Estaba sola en mi casa, había durado como un buen rato sola en mi casa, días. Y decidí como llenar un poco la bañera. No es una bañera, es como si fuera como una alberca. Y como que uno pone como que tapa el sifón y se llena un poquito. Y recuerdo como acurrucarme en el agua y escuchar
todo lo que pasaba en las casas del lado, como que el agua era capaz de conducir ese sonido, y yo comencé como a medio dormirme y a cerrar los ojos así acurrucada, y sentí un manglar, sentí que me convertía en un manglar, como en el ecosistema. Entonces qué fue con un belleza. mix de muchas, sí, fue una experiencia para mí como súper reveladora, y como, no sé, ese tipo de experiencias que uno solamente puede sentir. Y ese sentimiento se ha quedado conmigo desde que pues ocurrió. Entonces de ahí salió el cuento. Wow, bueno, Qué linda historia. estuvo muy bonito porque también imaginé como este personaje muy humano, que de pronto le van saliendo estas raíces, así como, pues para quienes no han visto los manglares, pues tienen estos mangles que tienen estas raíces que se levantan como cuando baja el agua, ¿cierto? Que parece Sí. como si caminaran los árboles. Entonces me imaginé como ese personaje con estas raíces que van como apareciendo y poco a poco lo van volviendo como que lo elevan por sobre el agua, pero también como que se combina ahí en el barro. Sí, es una imagen muy preciosa. Pero también, sí, o sea, resto. Y yo no sé, o sea, yo no sé si es evidente, yo lo pensé de esa forma, pero yo no sé si ustedes lo captaron, pero Inti realmente lo que hace es como suicidarse, ¿no? En la bañera. Y como que la sangre que sale de Inti son realmente las raíces del mangle rojo. Y ahí se convierte como su ser se convierte en manglar. Entonces, sí, las raíces del mangle son importantes ahí. Wow, lindo. qué bonito. Gracias por Gracias. traer, gracias a la autora por traer ese texto, esta Con mucho primera amor. migaja. Ajá. Pero también traías como otra cosa, otra migaja que nos querías compartir, ¿cierto? Sí, otra migaja que les quería compartir, que no sé, yo no sé si ya se dieron cuenta, como nuestros oidores, pero a mí me gusta mucho esta noción de naturaleza como ecléctica. O sea, como que la naturaleza es paz y tales, pero a mí me gusta también como el caos y lo mordaz que puede ser. Y por eso me gusta mucho la vorágine. Porque la vorágine es una espiral como de locura fantástico que ocurre en el Amazonas, y no sé, el Amazonas me parece como un lugar muy, muy mágico. Y traigo como este relatico que nos habla como también de cómo la naturaleza mezclada con la mente humana comienza a tejerse y a formar como relatos increíbles, y trae como todo esto que yo adoro de trabajar en campo, que es los mitos y las leyendas que tiene la gente en cada lugar del país. Opale. Entonces, este es como un fragmento, como que habla de un mito que se llama la indiecita Mapiripana. La indiecita Mapiripana. Mapiripana. Ok. Entonces, como que en esta parte del libro están como sentados todos en medio de la selva. Y como que una persona comienza a hablar de la indiecita Mapiripana porque alguien del equipo que va como andando por la selva se encontró una de sus huellas. Wow. Entonces, comencemos. La indiecita Mapiripana es la sacerdotisa de los silencios, la celadora de manantiales y lagunas. Vive en el riñón de las selvas, exprimiendo las nubecillas, encauzando las filtraciones, buscando perlas de agua en la felpa de los barrancos, para formar nuevas vertientes que den su tesoro a los grandes ríos. Gracias a ella tienen tributarios el Orinoco y el Amazonas. Los indios de estas comarcas le temen, y ella les tolera la cacería a condición de no hacer ruido. Los que la contrarían no cazan nada, y basta fijarse en la arcilla húmeda para comprender qué pasó, asustando a los animales y marcando la huella de un solo pie, con el talón hacia adelante, como si caminara retrocediendo. Siempre lleva en las manos una parásita, y fue quien usó primero los abanicos de palmera. De noche se la siente gritar en las espesuras, y en los plenilunios costea las playas navegando sobre una concha de tortuga, tirada por bufeos, que mueven las aletas mientras ella canta. En otros tiempos vino a estas latitudes un misionero,
que se emborrachaba con el jugo de las palmas y dormía en el arenal con indias impúberes. Como era enviado del cielo a derrotar la superstición, esperó a que la indiecita bajara cierta noche de los remansos del Chupave para enlazarla con el cordón del hábito y quemarla viva, como a las brujas. En un recodo de estos playones, tal vez esa arena donde ustedes están sentados, veíala robarse los huevos de Terecay, y advirtió al fulgor de la luna llena que tenía un vestido de telarañas y apariencias de viudita joven. Con lujurioso afán empezó a seguirla, mas se le escapaba en las tinieblas. Llamábala con premura, y el eco engañoso respondía. Así lo fue internando en las soledades hasta dar con una caverna donde lo tuvo preso muchos años. Para castigarle el pecado de la lujuria, chupábale los labios hasta rendirlo y el infeliz, perdiendo su sangre, cerraba los ojos para no verle el rostro, peludo como el de un mono orangután. Ella, a los pocos meses, quedó encinta y tuvo 2 mellizos aborrecibles, un vampiro y una lechuza. Desesperado, el misionero, porque engendraba tales seres, se fugó de la cueva, pero sus propios hijos lo persiguieron y de noche, cuando se escondía, lo sangraba el vampiro y la lucífuga lo reflejaba, encendiendo sus ojos parpadeantes como las lamparillas del vidrio verde. Al amanecer, proseguía la marcha, dando el flácido estómago alguna ración de frutas y de palmito. Y desde la que hoy se conoce con el nombre de la laguna Mapiripana, anduvo por tierra. Salió el Guaviare, por aquí arriba, y desorientado, remontólo en una canoa que halló clavada en un varadero. Pero le fue imposible vencer el chorrerón de Mapiripán, donde la indiecita había enfurecido el agua, metiendo en la corriente enormes piedras. Descendió luego a la hoya del Orinoco y fue atajado por los raudales de Maipuré, obra endemoniada de su enemiga, que hizo también los saltos del Izana, del Inírida y del Baupés. Viendo perdida toda esperanza de salvación, regresó a la cueva, guiado por los foquillos de la lechuza, y al llegar vio que la indiecita le sonreía en su columpio de enredaderas florecidas. Postróse para pedirle que lo defendiera de su progenie, y cayó sin sentido al escuchar esta cruel amonestación. ¿Quién puede librar al hombre de sus propios remordimientos? Desde entonces se entregó a la oración y a la penitencia, y murió envejecido y demacrado. Antes de la agonía, en su lecho mísero de hojas y líquenes, lo halló la indiecita tendido de espaldas, agitando las manos en el delirio, como para coger en el aire su propia alma, y al fenecer quedó revolando entre la caverna una mariposa de alas azules, inmensa y luminosa, como un arcángel que es la visión final de los que mueren de fiebres en estas zonas. Vale. ¿Qué piensan? Muchas imágenes salvajes. ¿Qué imágenes salvajes te quedaron a No ti? sé, me estaba imaginando así como todo el ecosistema que describía. ¿Cierto? Sí. Sí, como que otra vez, volviendo como a tu cuento, yo sentí como si uno se sumergiera en un ecosistema, como en una selva desordenada, ¿no? Sí. Bueno, como aparentemente desordenada para nuestros ojos. Y hay un montón yo creo que hay un montón de especies que uno puede empezar a revisar ahí, ¿no? Resto, o sea, es que tan solo la imagen de esta criatura, como de esta mujer montada en una balsa de tortuga y Ujú. como en un trineo de delfines, a mí me parece que es una imagen muy mágica. Y también como que la leyenda, o pues como que esta parte del relato habla mucho de cómo son estos ríos, los raudales, los saltos, todas las especies. Es
wow, o sea, Un viaje. es un viaje y yo creo, o sea, hay gente que ha hecho libros como de las plantas de la vorágine, los animales de la vorágine, estudios y todo eso, y es que son muchos. Y a mí me encanta eso. Es como un microcosmos en una historia. Exacto. Además que esto es una historia masónica, ¿no? Ajá. Y yo no sé si a nuestros oidores les tocó, pero, y no sé si a ustedes les tocó leer mitos y leyendas de Colombia, este libro que tenía así como, No. no les tocó en el colegio, que tenía así como una señora como en bola, despelucada Sí, al frente. Sí, me acuerdo. Verdecito. Y es o sea, la indiecita mapiripana es muy parecida a la pata sola, ¿no? Y como a la madre monte. Entonces es como, wow, cómo hacen eco todas estas historias. Ujú. Y yo creo que sería genial poder leer esto en el Guaviare. Como que debe ser una experiencia muy poderosa, porque no es solo la historia, sino como todo el paisaje que está alrededor, y creo que leerlo allá en el Guaviare debe ser una experiencia Sí, divino. preciosa. Tiene que ser, o sea, yo de hecho me leí la vorágine porque yo me iba a ir como 12 días al Guaviare. No, o sea, no, yo ya conocía el Guaviare. Me iba a ir, era el Baupés, pero pues, o sea, la vorágine anda por todos lados. Pero yo dije, no, yo me quiero leer esto antes de irme. Y ahorita me lo quiero releer ya habiendo regresado de ese viaje. Wow. Entonces, ¡Qué experiencia! si van al Amazonas, o sea, en serio háganse el favor de leer la vorágine, a mí me encanta. Bueno, esa fue nuestra primera Muchas migaja gracias. de Hay Humanidad. Con todo gusto y gracias por este espacio. Espero que lo disfruten. Gracias por esa migaja. Coñapa. Coñapa, además. Y bueno, esa fue nuestra primera migaja de Hay Humanidad, nuestro primer regalo decembrino. Ya se acerca la Navidad. Año Nuevo y Navidad. Mamá, ¿dónde está mi bebé? Bueno, qué chévere, gracias Mariana. Si quieren compartirnos más textos para desarmar, escudriñar y leer aquí, pueden enviarnos sus sugerencias a nuestro Instagram, ay.humanidad, o a nuestro correo que es ay.humanidad@gmail.com. Y con eso, apague y vámonos. Hasta la próxima migaja. Ñami, ñami, ñami. Con pancito y chocolate.